en las transparencias y también en el apunte, y lo pueden encontrar en millones de sitios en internet también. Así que no malgasten su tiempo en lápiz ahora, sí gasten su tiempo después en revisar lápiz en mano las tonteras que están anotadas acá. Si pillan alguna pifia, como siempre, hay un premio. Así que avisan. Si que no avisan, no hay premio, obviamente. Ya, vamos entonces. Análisis de convergencia. O sea, el tema nuestro era que habíamos descrito varios algoritmos para aproximar cero. Muy bonito. Uno puede inventar toda clase de cabeza de pescado. El punto es, ¿qué tan bueno es el método? ¿Para qué, en qué situaciones funciona? Uno. Y segundo, ¿qué tan rápido es? O sea, ¿qué tanto me hace trabajar para encontrar una aproximación decente al valor que ando buscando? Esos son nuestros temas centrales acá. Nótese sí que eh, aquí definitivamente, o sea, aquí vamos a suponer de base de que todos nuestros cálculos son 100% precisos, o sea, todo lo que habíamos discutido antes de propagación de errores, los problemas que producen los cálculos en puntos flotantes que no son de precisión infinita, todo ese cuento simplemente lo vamos a pasar por alto en aras de simplificar el ya de por sí bastante lioso tema. ¿Sí? Y para eso, en el fondo, vamos a usar por primera vez en serio, digamos, no de juguete, todo lo que es la maquinaria de estimaciones asintóticas. En realidad, esta va a ser probablemente nuestra estimación, bueno, esta parte del ramo en realidad va a ser nuestra aplicación más fuerte de esa clase de cosas. Una advertencia también al respecto, lo que hay en estas transparencias no es simplemente una transcripción de lo que hay en el apunte, sino que en algunos casos son cosas un tanto más o maneras distintas de enfrentar los mismos problemas. Así que considérenlo simplemente como un complemento. Primera cosa, orden de convergencia. Si tenemos una secuencia de los x sub n que converge a un límite x asterisco, donde estamos suponiendo obviamente que el x asterisco es un valor finito, no es infinito, el error en el elemento x sub n, como siempre, es simplemente el x sub n menos x asterisco. O sea, el error puede ser positivo o negativo de partida. ¿Sí? Obviamente, la situación que a nosotros nos interesa es la situación en la cual el e sub n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Bueno, eso en el fondo es lo que significa el hecho de que la secuencia converja. Si cuando n tiende a infinito se cumple que n más 1 es c veces e sub n a la p más o de e sub p a la e sub n a la p, donde el o punto se refiere a un entorno de 0. Con c distinto de 0, si c es 0 no tiene mucho chiste la cuestión, y p mayor o igual a 1, se dice que la convergencia es de orden p. O sea, convergencia lineal significa que el error en la iteración n más 1 es aproximadamente c veces el error en la iteración n. Obviamente el c en ese caso tendría que ser menor que 1 en valor absoluto para que tengamos convergencia. Es deseable un p mayor cuando el p
cuando el E es chico, algo chico elevado a una potencia grande es microscópico. Por lo tanto, nos interesa en realidad un P grande. ¿Sí? Eso es una manera relativamente sencilla de resumir el rendimiento del algoritmo. ¿Sí? ¿Cuántas iteraciones necesitamos para llegar al resultado? Si es que el P es más grande, obviamente van a ser menos iteraciones. Se le dice convergencia lineal para P1, se dice que es cuadrática si el P es 2, supralineal si es que uno está entre, el P está entre 1 y 2, cúbica para P igual 3, etc. ¿Okay? Vamos por los métodos. La idea general es aproximar la función que queremos, de la que queremos aproximar el cero por serie Taylor, típicamente centrada en el... Pasando medio resfriado. Salud. Típicamente, no, gracias, por aproximarlo mediante una serie de Taylor centrada en el cero, llegando al término necesario, digamos, y derivar de allí una cota asintótica para el error de las iteraciones siguientes. Para todo lo que es andar tonteando con cuestiones asintóticas, digamos, la serie Taylor y otras cosas así son una herramienta fundamentalísima. Les advertí que íbamos a estar jugando con esta clase de cosas en forma reiterada, así que no tienen derecho de patacar. Hallar el número correcto de términos es más un arte que una ciencia en esto, como en todo lo que tiene que ver con aproximaciones asintóticas. Es cosa de tirarse a la piscina y ver qué pasa. Póngale 20 términos. Si resulta que todo el cuento se cancela y termina con alguna tontera de decir que eh, n más 1 es O de EN, maravilloso. Quiere decir que nos quedamos cortos de términos porque todo lo que valía la pena, digamos, lo que andábamos buscando, se nos canceló. Si al revés, y por lo tanto lo que hay que hacer es agregarle más términos al cuento y meterlo de nuevo en la misma juguera. Si es que hay una montonera de términos antes del término final de o no sé qué cosa, digamos, quiere decir que le pusimos mucho y habrá que recortar. Obviamente hay algunas ideas generales, digamos, de por dónde partir con el cuento y no partir con 20 términos, lógico, pero esa es la idea básica. Obviamente, ustedes se van a encontrar con que cuando ven un desarrollo de estos, el personaje que está planteando el cuento llega y tira, qué sé yo, términos hasta o, eh, o cúbico, digamos, y mágicamente todo cuadra. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo supo que tenía que llegar hasta ahí? Bueno, la triste realidad es que posiblemente probó con 5 y con 2 y finalmente tuvo que quedarse con 3 porque eso es lo que funcionaba. Esa clase de tonteras obviamente uno no lo pone más que en el borrador. Vamos por método de bisección. Método de bisección, como ya habíamos comentado en su oportunidad, probablemente ustedes ya lo habían visto en cálculo como la herramienta usada para demostrar que toda función continua toma todos los valores entre sus valores extremos, digamos. Y lo usan ahí precisamente porque es un método que es muy sencillo de analizar. Es claro que en cada iteración el rango que contiene el cero se reduce a la mitad. O sea, podemos decir que el error en la iteración n más 1 es la mitad del error en la iteración n más algunos términos menores que son definitivamente, en el fondo, menores que el E sub n. ¿Sí? Eso se refiere a lo minúsculo acá. Si miran esa ecuación y la comparan con nuestra definición de qué es lo que significa el orden de convergencia, esto nos indica que el método de disección converge de forma lineal.
¿sí? Y en particular converge en forma lineal con constante un medio, porque no es tan malo. ¿Sí? Los hay mejores, pero no es pésimo. Y por lo demás, como sabemos que el error se disminuye a la mitad en cada vuelta, independiente de la función horrenda que le tiremos al asunto, es fácil ver cuántas iteraciones vamos a necesitar para encontrar el valor que andamos buscando dentro de un rango de precisión aceptable. Fácil y simple. El siguiente método más simple de analizar y de alguna manera también, en el fondo, esta es la base, es el caso base, digamos, de todos los otros métodos, con ciertas diferencias que vamos a discutir un poquitito más adelante, el tema de iteración de punto fijo. Antes de meternos a ver el cuento, consideremos un modelo simple que explica algunas de las particularidades de este modelo, del método. La situación más sencilla de analizar es que g de x sea también una función lineal. Y en realidad, si piensan la geometría del asunto, en donde caiga exactamente el punto fijo también da lo mismo. Podemos arreglar las cosas de manera que el punto fijo sea el 0. O sea, nuestra función g no es más que mx, donde m es la pendiente de la curva, digamos, de la recta, ¿cierto? Y la recta pasa por el origen. Metiendo todo eso dentro de nuestro método iterativo, nos dice que la iteración que resulta es xn más 1 es mx sub n. Esa es una recurrencia de lo más simple y pedestre. Y si calculamos, digamos, los errores correspondientes, los errores quiere decir que e sub n más 1 es m veces el error n. O sea, ya en castellano, aquí tenemos directamente esta cuestión, tiene convergencia lineal y en realidad converge siempre que el valor absoluto de m sea menor que 1. Si ustedes se recuerdan los gráficos que hemos hecho, esto explica el por qué, en el fondo da una idea de por qué en esos casos el cuento convergía o divergía y cómo se comportaba. Gráficamente, la telaraña que nosotros discutíamos nos da una telaraña si es que m es menor que 0, o sea, la función g es decreciente, y resulta una escalera si es que m es mayor que 0, o sea, la función g es creciente, que es precisamente lo que nosotros habíamos visto gráficamente con esas funciones que habíamos pintarrajeado la clase pasada. Bueno, ya en realidad aquí esto sobra, digamos, porque sí está. Encontré una demostración súper corta de eso, así que la vamos a agregar también. Para analizar cómo se comporta este cuento, expandimos G usando la serie de Taylor alrededor de el punto fijo, o sea, G de X asterisco más E, donde es el error que estamos cometiendo, es G de X asterisco más G' de X asterisco E más O de E cuadrado. Ese es serie de Taylor con básicamente el residuo correspondiente, ¿sí? Ahora bien, por la definición de X asterisco, esto de aquí no es más que G de X asterisco. O sea, esto es X asterisco más G' de X por E más O de cuadrado. Lo cual, si lo llevamos a la fórmula para el error, significa que es como esto de acá, digamos, para E sub n, G E sub n, me da
x sub n más 1 me da esta fórmula para el error. Y eso nos confirma que la convergencia es lineal y definitivamente también el método va a converger siempre y cuando la primera derivada o sea, una condición para que el cuento converja es que la primera derivada esta de aquí en valor absoluto sea menor que 1. ¿Cuándo converge esta cosa? Si en el intervalo entre A y B, estamos suponiendo A menos que B para no complicarnos la existencia, se cumple que g de x pertenece a ese intervalo para todo x en ese intervalo y existe un c que sea menor que 1 tal que g' de x sea menor o igual a c en todo el intervalo nuevamente. La iteración de punto fijo converge al único punto fijo x asterisco en ese intervalo. ¿Sí? La demostración de esto en realidad es bastante simple. La diferencia entre x sub n más 1 menos x asterisco, o sea, este es el valor absoluto del error n más 1, ¿cierto? Esto lo puedo escribir simplemente como g de x sub n menos g de x asterisco, porque x asterisco es g de este x asterisco por definición definitiva. Y plantarle valor absoluto encima no cambia el hecho que eso sea una igualdad. Por el teorema del valor medio, esto de aquí es g' de algún psi de n que está entre medio de estos dos valores por el valor, por esto, y como todo esto está en valores absolutos, bueno, póngale valor absoluto a todo el cuento. Eso es perfectamente válido. Ahora, nosotros estamos suponiendo que hay un c menor que 1, que es menor, que es mayor o igual que los valores de la primera derivada de g en todo el intervalo. Por lo tanto, este cuento es menor o igual que c veces eso. Ahora bien, el c es menor que 1, por lo tanto, esto de aquí va a ser más grande que esto, y por lo tanto el cuento converge. ¿Sí? Estamos. Algunas cosas divertidas que uno puede hacer con toda esta historia. En realidad, vamos a esto de aquí. Aquí estamos suponiendo implícitamente que esta derivada de acá, g' no es 0. ¿Qué es lo que pasa si es que g' es 0? ¿Qué pasa si, qué sé yo, las primeras dos derivadas de g en x asterisco son 0? Toda esa clase de preguntas obviamente son temas que pueden ser de interés analizarlos en detalle. Vamos al método de Newton ahora. El método de Newton podemos utilizar básicamente la misma estrategia general anterior, pero en este caso, y aquí entra la parte brujeril del cuento, requerimos más términos. Nuevamente expandimos la función f alrededor del 0 por Newton, perdón, por Taylor, pero ahora incluimos hasta el término en e cuadrado y nos quedamos con un o e cubo. ¿Sí? Ahora, en el caso del método de Newton, lo que estamos buscando es el x asterisco tal que f de x asterisco sea 0. Y por lo tanto, este término de aquí se nos va. Me queda esto. De la misma forma, también podemos expandir en serie de Taylor la primera derivada de la función. En este caso, la primera derivada de la función nos basta con expandirla hasta el término lineal. No necesitamos realmente llegar al término cuadrático como el caso de la función. Y por taylorísticamente tenemos esto.
Nos conviene escribir esas dos cosas de esta siguiente manera, como e veces f' de x asterisco, es esto, y ese término por 1 más me, que básicamente el me viene a ser esta parte de acá, más o de e cuadrado. Básicamente estoy sacando un factor e para fuera del o aquí. ¿Sí? Aplicando lo mismo, como el m, si se ponen a jugar con este cuento, se dan cuenta que es... Ups, aquí me falta un... Ah, ahí me falta un 2 ahí abajo. Estoy medio leso. El m en realidad es f de segunda de x asterisco partido por 2 veces f' de x asterisco. Y por lo tanto la primera derivada la vamos a escribir de esta forma. ¿Sí? La iteración del método de Newton es esta hermosa fórmula de acá, de esta, la cual si le resto x asterisco a ambos lados, me queda esto y expando, digamos, el numerador y el denominador por las aproximaciones que tenía, las cotas que tenía, me queda eso. Se simplifica los f' acá y me queda este defecio de acá. Aplicando nuestras habilidades asintotísticas, vemos que esto de aquí abajo es 1 más 2, algo que debía ser chico. Estamos pensando en la situación de que los e sub n tienden a 0, ¿cierto? Y por lo tanto podemos utilizar sin mayor asco la serie geométrica, que en este caso nos dice que la serie es 1 menos 2men más otros términos que en el fondo los metemos simplemente en el saco de o de n cuadrado. Y transformamos la división en un producto. Lo que nos queda entonces ahora es multiplicar estas dos maravillas de acá, que me va a quedar un 1, el 1 con el en y este de aquí se cancelan, perfecto, vamos bien por ahí. Me va a quedar un 1 menos 2m, n, un 1 por mn, ¿sí? Que en el fondo me van a terminar dando un men, un menos mn entre estos dos. Con el mn de acá me da un n cuadrado. Con este signo menos me da m simplemente. Y me van a quedar acá término cúbico, al hacer las multiplicaciones cruzadas y de ahí término en n a la cuarta, qué sé yo, que frente a los anteriores simplemente se absorbe. O sea, terminamos finalmente con esta fórmula de acá. Nuevamente, aquí estamos suponiendo implícitamente que f' de x asterisco no es 0, porque si no, obviamente toda esta cosa nos explota en la cara. Nuevamente, una pregunta válida, importante, es, oiga, ¿qué pasa si es que tenemos la mala suerte que la primera derivada de f es 0 en el 0? ¿Sí? Eso se lo dejo para que ustedes se diviertan. ¿Qué pasa si es que las derivadas son 0 en ese punto? Bueno, pero esto de acá, en el fondo, nos indica que nuestra iteración es de orden cuadrático. ¿Cuándo converge? Nuevamente, esto de aquí, muchos de estos teoremas de cuándo converge son cosas media más teóricas que de corte práctico. Si realmente conociéramos tanto detalle acerca de la función
no estaríamos peleando, o sea, en general no estaríamos peleando mayormente con ella para encontrar sus ceros y otras cosas más simples. Sí, puede ocurrir el caso de que nos interesa resolver algún problema donde tengamos la calma como para eh, hacer un análisis más detallado, pero no es lo común. Supongamos entonces que nuestra función f es tal que su segunda derivada es continua y que x asterisco es un cero simple de f, que x asterisco sea... está seguro que... había corregido esto debería ser exponente asterisco. Bueno, que sea un cero simple en castellano significa que la primera derivada de la función en el cero es distinta de cero. En ese caso, si es que eso se cumple, entonces hay un entorno alrededor de x asterisco, alrededor del cero, y una constante c, tal que si se inicia el método en ese entorno, el método de Newton siempre va a converger a x asterisco y los errores sucesivos cumplen con lo que estamos indicando ahí abajo, que en el fondo es otra manera de decir que la convergencia es cuadrática. ¿Sí? En muchos casos nosotros podemos saber o intuir que nuestra derivada, la segunda derivada es continua, va a ser probablemente bastante complicado determinar si es que el cero es o no simple de la función, aunque a veces se puede, digamos. ¿Y cuál es el entorno del caso? Vamos a ver, vamos a construir uno, digamos, pero va a quedar claro que no es precisamente la clase de cosas que uno puede hacer en su casa, digamos, con una función cualquiera. Demostración. En términos del error, nosotros podemos escribir básicamente eso es lo que estamos haciendo ahí. n más 1 es f' de xn, en menos f de xn, partido por f' de xn. Eso en el fondo simplemente multiplicar o sea, restar el x asterisco como lo habíamos hecho antes, a ambos lados, y sumar fracciones nomás. Ahora bien, por el teorema de Taylor, y ahora en vez de centrarnos en x asterisco, vamos a centrar nuestro teorema de Taylor en el xn. En esos términos, el x asterisco es xn menos en. Es cosa de despejar simplemente. Y utilizando serie de Taylor, centrada ahora en x sub n, como decía, me dice esto de acá. Esto es la forma de Lagrange del residuo, digamos, el xi sub n. Xi sub n está entre x sub n y x asterisco. Y esto es cero porque, bueno, por definición f de x asterisco es cero. Ordenando eso, podemos encontrar esto de acá, que en el fondo no es más que una manera distinta de decir lo que habíamos deducido nosotros antes asintotísticamente. ¿Sí? Continuando la demostración, si nosotros definimos C de delta, para un delta dado, como un medio del máximo de la segunda derivada de x, o sea, esto de acá, el numerador de la historia, dividido por el mínimo de f' de x, o sea, el mínimo de esto, en el intervalo que estamos considerando, en que x menos x asterisco es menor o igual a delta. Primeramente, habíamos dicho la segunda derivada es continua. Por lo tanto, si la segunda derivada es continua, quiere decir que la primera derivada también es continua.
sabemos que f' de x asterisco es distinto de 0, porque dijimos que era un 0 simple. Por lo tanto, tiene que haber algún intervalo alrededor del x asterisco, como f' es continua, de tal manera que este cuento de acá no es 0. De manera que no terminemos cometiendo alguna clase de crimen matemático dividiendo por 0. Y con esto en el fondo estamos diciendo, oiga, ¿cuál es el máximo valor de que podría, en el más peor de todos los casos, en valor absoluto, llegar a tomar esta expresión de acá? Aquí parece que se me chispoteó un signo en algún lado. Hay que revisar eso. Ya. O sea, para un delta dado, ese intervalo, ese valor existe, digamos, ¿sí? Y podemos encontrar como el c de delta, digámoslo así, una cota superior para eso va a ser algún valor máximo de toda esta expresión de acá. O sea, esto lo podemos tomar como acotado por algún valor dado. Para un delta tal que delta c de delta sea menor que 1, donde en el fondo este c de aquí se va a mantener relativamente constante, digamos cerca del 0, por lo tanto basta con achicar el delta. Si tenemos que el delta es tal que ese producto sea menor que 1, resulta que el valor absoluto del error en la iteración n más 1 es menor o igual que esto de acá. Eso es lo que habíamos deducido nosotros antes. O sea, en realidad no es menor o igual, sino que en realidad es igual. Que eso es esto de acá, que es una expresión que definitivamente es menor o igual a delta, perdón, a c de delta, por e n cuadrado. Si es que nos mantenemos dentro de ese rango, el error va a ser menor que delta y por lo tanto esto va a ser menor o igual que delta veces c de delta, el valor absoluto del error, que es menor o igual que en. ¿Sí? O sea, básicamente estamos diciendo, oiga, en las iteraciones correspondientes el error va disminuyendo. El asunto converge. Y me falta algo al final. Ya. Se dice comúnmente que el método de Newton en cada iteración duplica el número de cifras significativas en cada iteración. La explicación de eso, en el fondo, una explicación un poquitito chamullentosa, pero es lo que es. Si nuestro m es relativamente cercano a 1, o sea, no es un valor disparado como 1000 ni nada por el estilo, y despreciamos el término cúbico correspondiente, o sea, estamos realmente suficientemente cerca como para que tenga sentido hablar de cifras significativas, por lo menos. Si el error en la iteración n es e sub n igual exactamente 10 a la menos k menos 1, o sea, tenemos realmente cada cifra significativa si el 0 es 1 o alguna cosa así. En la iteración n más 1, el error va a ser aproximadamente 10 a la menos 2k menos 2. O sea, realmente el número de cifras significativas, o sea, el error que estamos cometiendo disminuye en forma rapidísima. ¿Sí? Ojo que esto depende obviamente de que el m sea un valor que no sea demasiado grande. ¿Sí? Pero en general esto se confirma. O sea, si ustedes usan, por ejemplo, el método de Newton para aproximar, qué sé yo, no sé, la raíz cuadrada de 3 o alguna cosa así.
y van viendo cuántas cifras significativas están obteniendo en cada iteración, se van a dar cuenta que eh, al principio tal vez el cuento no sea tan rápido, digamos, pero una vez que ya tiene un par de cifras significativas correctas, la, cada vez que eh, cada vez que hacen una vuelta de la iteración, el error básicamente disminuye al cuadrado del anterior y el número de cifras aumenta más o menos aproximadamente al doble. ¿Sí? Como contraste, convergencia lineal significa que el error en cada vuelta disminuye en un factor fijo. O sea, por ejemplo, el error, si tenemos suerte, disminuye a un décimo. Y bueno, que el error disminuya a un décimo del error anterior significa que por vuelta estamos ganando un dígito aproximadamente. El método de bisección tiene una constante de 1/2, lo que significa que se necesitan aproximadamente 3 vueltas para conseguir un dígito adicional. Eso demuestra, digamos, que el método de bisección tiene la gran virtud de funcionar siempre, ser un método garantizado, pero tiene la gran desventaja que es mucha pega. ¿Sí? Método la secante. Método la secante en el fondo podemos verlo así un poquitito, así me lo explicaron a mí cuando me tropecé por primera vez con esta clase de cosas. Me lo mostraron como, oiga, este es un método que es el método de Newton, pero sin tener que estarse complicando la existencia calculando derivadas. O sea, de alguna manera podemos verlo como una manera aproximada de hacer el método de Newton. Y por lo tanto vamos a usar básicamente la misma aproximación que para el método de Newton de encontrar, de, ¿cómo se llama?, de aproximar la función por una serie de Taylor de dos términos centrada en el X asterisco. Yo les había dicho que si los pillaba utilizando esta fórmula para expresar la iteración del método de la secante, era BTR más inmediato. Acá, por la razón, simple razón de que esto es la resta de dos cantidades muy parecidas cuando el x sub n y los x sub n están muy cerca del cero, dividido por otra resta de dos cantidades muy parecidas, el resultado es que lo único que obtengo es error de redondeo, no valor. Pero como ya les había dicho, nosotros acá vamos a suponer que no hay error de redondeo ni nada por el estilo, así que podemos utilizar esa clase de fórmulas impunemente. Bueno, resulta que esto de acá podemos expresarlo si lo expresamos en términos de los x sub n, o sea, los errores y el x asterisco, podemos escribirlo de esta manera. Y si ustedes se fijan, yo puedo simplificar esto con esto y me queda x asterisco acá solo, que el restado de esto me da n más 2 y me queda esta fórmula de acá en términos solamente de los errores. Y ahora viene la parte, como decía el inmortal malvado de, bueno, del Mampato. Ahora viene la parte entretenida. Nosotros estamos esperando que esta cosa converja, o sea, esperamos que el en más 1 sea u de n, que la cuestión no empiece a dispararse, y también que el en sea o minúscula de 1, o sea, que sean valores tales que la razón entre en y 1, cuando n tiende a infinito, tiende a 0. Eso es lo que significa los minúsculos, ustedes recuerdan.
Vamos entonces primero por el numerador, pues tengo un par de fórmulas bastante peludas entre las manos. Esto de aquí, si expando esto, me queda esta cosa de acá, me queda en y el en más 1 que viene del este de acá, menos este de aquí, me queda un en más 1 de aquí, el n viene de la expansión de esto y me queda esta historia de acá. Que eso a su vez lo puedo condensar escribiéndolo de esa forma. Sn, n más 1, f' de x asterisco, por m, n más 1, menos n, más o n cuadrado, más o n más 1 cuadrado. Bueno, pero dijimos que esto es o de n, por lo tanto este término de aquí, y falta un paréntesis, este término de aquí lo puedo absorber en este, porque este es de orden mayor. ¿Sí? O sea, me queda al final del día esta historia como el numerador de nuestra fracción. Siguiente paso es, bueno, y esto de aquí, para simplificarlo un poco más, lo puedo expresar también diciendo que es esta cosa por 1 más o de en. En el fondo estoy sacando esto como factor para afuera. Ahora el denominador, la misma chuchoca, digamos. Expresamos eso con la expansión correspondiente, lo cual después de simplificar un poco nos queda una cosa como esta, que finalmente podemos escribir de esta forma porque podemos factorizar por esta historia de acá. ¿Sí? Y me queda este cuento que nuevamente con las consideraciones anteriores puedo absorber este término en este. Me queda eso. ¿Sí? O si lo quieren más simple todavía, esto de aquí es esto por 1 más algo que es orden en. ¿Sí? Que en el fondo es este término de acá. Nos queda dividir y simplificar toda esta historia. Y hacer la división me deja con esto, lo cual, como esto es, bueno, lo cual me queda una expresión de esta forma. ¿Sí? Vamos, el problema es que este es el error n más 2. ¿Sí? Y me queda no en términos del en ni del en más 1, sino que de los dos juntos. Y se empieza a complicar la existencia. Suponiendo que en más 1 es c veces en a la p más o en a la p o minúscula n a la p, que es lo mismo que decir esto también en el fondo. ¿Sí? El n más 2 lo voy a poder escribir de esta forma, lo cual, sustituyendo esta ecuación acá, me deja esto. Lo cual a su vez, simplificando esta potencia de aquí, me queda finalmente esto, porque 1 más o minúscula 1 a la p es 1 más o minúscula de 1, simplemente. ¿Sí? Multiplicado por el 1 más o minúscula de 1, también me queda 1 más o minúscula de 1. Y estamos. Y por lo tanto, lo que me dice el show anterior, por el otro lado, habíamos dicho que n más 2 era esta expresión de acá, que esto acabamos de descubrir que lo podemos escribir de esta forma. Esto de acá, puedo sustituir acá la fórmula que habíamos deducido para el n más 1, que es esto, y multiplicarlo por el e sub n, que es tal cual, y esta cosa que tiene
de la fórmula de ahí arriba. Que eso, si simplificamos esto ahora, me resulta en esto. Para que esto se cumpla, o sea, para que esto pueda ser igual a esto, tiene que cumplirse en particular de que las potencias, o sea, sí, bien digo, las potencias de E sub n tienen que coincidir a ambos lados de la igualdad, porque si no, no hay caso. O sea, tienen que coincidir los exponentes. Y eso significa que P cuadrado tiene que ser igual a P más 1, con lo cual tiene que ser que P es tau, es 1 más raíz de 5 medios, el número con el que muchas veces uno se encuentra, digamos, la sección áurea, el número que uno comúnmente se encuentra cuando anda tonteando con los números de Fibonacci. Tau es 1,618, bla, 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 digamos, un número así. En consecuencia, nosotros podemos concluir que el método de la secante converge, tiene convergencia supralineal, converge con orden de convergencia 1,618, lo cual es algo menor que el método de Newton, pero ni tanto tampoco. Y la otra cosa que hay que considerar para consideraciones, digamos, de corte más práctico, es que el método de Newton, en cada iteración tengo que calcular la función y tengo que calcular la derivada. Puede darse el caso, obviamente, de que calcular la derivada, creo que lo había comentado en la clase anterior, resulta casi gratis, digamos, de calcular el valor de la función. Generalmente, calcular el valor de la derivada tiene un costo que va a ser generalmente parecido al valor de calcular la función misma, y en algunos casos, o muchos casos también, me imagino que ustedes se acordarán con espanto de algunas funciones bastante inofensivas que le dieron los colegas de matemáticas cuando los estaban torturando con derivadas y les pedían que derivaran eso y terminaban con unas expresiones horrorosas. Puede ocurrir también que la expresión de la derivada sea una cosa aún mucho peor de calcular que la función misma. Y, como ya habíamos comentado también, puede resultar que en realidad la función f yo no la conozca en suficiente detalle como para poder andarla derivando. Por ejemplo, la función f es el resultado de hacer algún cálculo más o menos peludo. Anda a derivar un procedimiento computacional. En situaciones como esas, el método de la secante puede ser una excelente opción. Precisamente porque converge más lento en términos de número de iteraciones, porque el P es más chico que el de Newton, pero no hay que calcular derivadas y eso de alguna manera se compensa con el hecho de no calcular tanto, o sea, en términos de rapidez final resulta mejor en ese sentido. ¿Cuándo convergen esta cosa? Bueno, el tema es que el análisis de esta cosa es bastante enredoso, digamos. La conclusión final, después de darle un par de vueltas, la referencia la tengo por ahí, no quiero entrar en esos detalles, es que siempre que el método de Newton converge, o sea, con las mismas condiciones bajo las cuales converge el método de Newton, también converge el método de la secante. Claro que se puede hacer básicamente el mismo tipo de desarrollo que hicimos en ese caso, digamos. Claro que se complica porque en vez de tener un punto tengo dos y todo el show, pero el análisis es más o menos el mismo. Y en realidad resulta que el método de la secante converge en bastantes casos en los cuales el método de Newton no converge. En ese sentido, el método de la secante la lleva. Tiene esa ventaja adicional de que converge en más casos. Los detalles de una demostración bajo qué condiciones converge
me encontré, después de buscarlo por bastante tiempo, digamos, finalmente me encontré con una nota que esto no está citado en el apunte en realidad. Pega pendiente de incorporar estos resultados al apunte por lo demás. Los detalles del caso están en esta nota que es una referencia acá. Este es un link, ¿sí? Bien, eso es lo que hicimos nosotros hoy día, fue hablar de orden de convergencia y aplicamos análisis asintóticos para derivar el orden de convergencia de los métodos que nosotros discutimos. En el apunte les comenté que se ven varios métodos más que no son tan importantes como estos. Las técnicas para analizar su convergencia son básicamente siempre las mismas, ¿sí? Tanto bisección como iteración de puntos fijos tienen convergencia lineal. Bueno, obviamente bisección es garantizado que converge. Iteración de puntos fijos depende fundamentalmente del valor de la derivada en un entorno alrededor del cero donde estamos parados, determina si es que el cuento converge o no converge, ¿sí? El método de Newton sí que converge y que vimos también que siempre hay algún intervalo alrededor del cero, que es que la función es suficientemente decente, digamos, en el cual el método de Newton converge y converge cuadráticamente. Y el método secante, por lo que acabo de comentar, converge supralinealmente, o sea, converge más rápido que lineal, más lento que Newton, sí, pero como digo, tiene algunas ventajas en el sentido de que es más fácil de hacer, no hay que estar encontrando derivadas, ni calculando derivadas, ni nada por el estilo, nos ahorramos esa pega. Y además tiene la ventaja de que converge en algunos casos en los cuales el método de Newton no converge. Bueno, como ya les decía, el método de análisis es parecido para otros métodos más. Se pueden consignar métodos de orden mayor, básicamente siguiendo la misma idea de Newton, pero en vez de aproximar nuestra función por una línea recta, podemos aproximarla localmente por una parábola, y eso nos da un método orden cúbico y así sucesivamente. O sea, hay un espacio para mejoras en ese sentido. Claro que mientras más grande, mientras más alto el orden del método, más fea la fórmula para la iteración, como corresponde. Tenemos que calcular más cosas y la pregunta es si que realmente vale la pena o no darse la pega extra de hacer eso, ¿sí? Con eso quedamos hasta acá por hoy día. Lo que sí podríamos mostrarle. Esto de acá es un gráfico. Aquí estamos hablando en el plano complejo. No recuerdo, estos son... esta es la ecuación x cubo menos 1 igual 0. Estamos buscando básicamente las raíces cúbicas de 1. Y esto de aquí, este mono bastante decorativo que ustedes ven acá, corresponde a hacer la siguiente jugarreta. Me paro, por ejemplo, en este punto y veo hacia qué cero, porque esta ecuación tiene 3 ceros, o sea, esta ecuación tiene 3 raíces. Esta de acá
esta de acá y esta de acá, ¿hacia cuál converge? Si es que converge a esta, el punto lo pinto de amarillo. Si converge a este, lo pinto de azul. Si converge a este, lo pinto de rojo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de plano complejo, insisto. Y la cosa se ve, no, esto no es exactamente la cúbica, es otra cosa. Bueno, es una cúbica, pero no la que la está diciendo. Tendré que revisarlo. Bueno. El punto, aquí vemos realmente que en estos casos de acá, por ejemplo, estamos convergiendo hacia acá, que es precisamente lo que nosotros habíamos visto nosotros. En esta situación converge hacia acá y acá converge hacia ese cero, lo cual no es gran sorpresa que digamos. La parte que es sorprendente son estas cosas de acá, o sea, en esta área que en realidad está más cerca de este, converge hacia allá. En esto que realmente está más cerca de este, converge hacia allá. Lo mismo en estas áreas de acá, si ustedes ven aquí, en realidad no se ve mucho porque la escala no es muy grande, que digamos, es bastante grueso el dibujo, digamos, pero igual se nota de que hay pedaceríos de manchitas de distintos colores acá. ¿Sí? O sea, hay situaciones acá que si se mueven un pelito para un lado o para el otro, converge hacia ceros distintos. Y estos puntos negros que aparecen acá corresponden a situaciones en las cuales el método de Newton simplemente no converge. O sea, ya sea que terminamos dividiendo por cero o terminamos en alguna tontera de que, por ejemplo, de aquí vamos a dar allá y de allá vamos a dar allá y de allá vamos de vuelta acá y nos quedamos dando vueltas en eso y realmente nunca nos acercamos a un cero. O sea, el comportamiento del método de Newton es bastante más complicado de lo que parece a primera vista. ¿Sí? Bueno, esto lo encontré por ahí, creo que se los puedo publicar también el programita para obtener esta maravilla, digamos. El programa Newton está acá. Bueno, se lo puedo publicar, digamos, para que jueguen con esto y vean cómo se comportan distintos polinomios con respecto a esta clase de cosas. O sea, el punto de esto es básicamente que el cómo convergen los métodos no es necesariamente tan simple como parece a primera vista. Tiene sus aristas interesantes la cosa. Y obviamente volvemos al mismo tema que habíamos planteado ya antes. En la práctica vamos a tener que lidiar también con los problemas de redondeo. Vamos a tener que lidiar con el problema de que la función f que yo estoy calculando no es realmente la función que me están dando, sino que es una aproximación solamente que puede ser bastante mala por lo demás, particularmente si el valor es muy cercano a cero. Eso, hay una montonera de cosas más, digamos, que hay que considerar en esto, que van bastante más allá de lo que vamos a tener tiempo nosotros en este ramo para discutir en mayor detalle. Bueno, volvamos a nuestro chat y ver la lista de participantes. Por mi lado no tengo nada más nuevo que contar hoy. Solo les solicito, les pido que le echen una mirada a esto, entiendan bien cómo se están haciendo las distintas simplificaciones asintóticas, de dónde salen las cosas. Y eso, revisen el apunte si les interesa ver algunos métodos más sofisticados que
tienen convergencia incluso más rápida que la convergencia del método de Newton, que generalmente no valen la pena, es más la pega extra que hay que hacer para calcular los valores adicionales, pero en algunas situaciones sí puede ser maravilloso hacer esa clase de cosas. Nuevamente, inquietudes, preguntas, comentarios. Profe, yo tengo una duda. ¿Los órdenes de convergencia que vimos se mantienen si aumentamos dimensiones? Si aumentamos dimensiones, sí, en general sí, claro que hay que definir en forma diferente lo que entendemos por orden de convergencia. Ahí vamos a tener que hablar no del valor absoluto, sino que, por ejemplo, del largo del vector, digamos. Si estamos hablando de usar el método de Newton o su equivalente moral para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? También se puede demostrar, básicamente usando más o menos las mismas ideas que estamos usando acá, de que en esos casos, dentro de ciertas restricciones más o menos parecidas a las que tenemos nosotros acá, el método de Newton también converge en forma cuadrática. El problema, sí, del método de Newton en dimensiones superiores es que el equivalente de la derivada es ¿cómo se llama? En la matriz jacobiana, que es la matriz de todas las derivadas parciales con respecto a las distintas variables que aparecen en el cuento. Lo cual significa que si tienes, por ejemplo, no sé, por un sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas, tienes que calcular en cada iteración una matriz de 10 por 10, o sea, 100 derivadas. Y eso empieza a doler fuerte en el bolsillo, ¿sí? Y más encima, después de eso, vas a tener que resolver el sistema de ecuaciones, que significa calcular el paso, digamos, que tiene que dar el algoritmo. Y si miras el apunte, se menciona también ahí una serie de métodos, hay una gran variedad de métodos que le llaman quasi-Newton, que en el fondo son de alguna manera extensiones del método de la secante, alguna cosa parecida a esa, que en el fondo se ahorra el tener que estar calculando una cantidad inmensa de derivadas y estar invirtiendo o resolviendo sistemas de ecuaciones gigantes. Pero eso es un tema que no quiero, o sea, no tenemos realmente el tiempo para estudiarlo en mayor detalle. ¿Sí? Pero definitivamente es un tema importante. ¿Alguien más tiene alguna consulta? O sea, perdón, primeramente, ¿respondí la pregunta o no? Sí, se la respondió bastante bien. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Como le decía, métodos quasi-Newton se mencionan, no se estudian en gran detalle, pero se mencionan al menos en el apunte, digamos, hay un poco de desarrollo al respecto. Son bastante entretenidas las ideas que hay detrás de eso, o sea, simpático. ¿Sí? Ya, si no hay más por hoy día, quedamos hasta acá, por favor, revisen las transparencias, las voy a corregir, voy a subir una nueva versión con los patos corregidos, dando un par de minutos más. Por suerte Zoom se portó bien hoy día, o VTR se portó bien, no sé, y no tuvimos problemas y va a quedar entonces un registro de video completo de la clase de hoy. Les recuerdo que la próxima semana no hay clases. La universidad suspende todas sus actividades por la próxima semana, así que disfruten la semana de descanso, cuídense mucho,
y nos vemos de vuelta el día martes a la otra semana. Espero que no con un hachazo demasiado grande. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Que esté profe. bien.